La Biblia enseña que la institución más santa, el vínculo más poderoso que existe, la estructura sobre la cual todas las sociedades y todas las naciones fueron formadas, es el santo vínculo del matrimonio. La Biblia nos muestra que antes de que Dios formara las sociedades, los gobiernos, los lenguajes humanos, las naciones, las escuelas, antes que cualquier otra cosa, cuando Dios puso en el huerto del Edén a una pareja, los dos del sexo opuesto, Dios dice en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios quiere en esta mañana, damas y caballeros, que nosotros podamos ubicarnos en la perspectiva divina y no en la perspectiva humana respecto a lo que Dios piensa de nosotros. Si tú quieres saber cómo es el agua, no se lo preguntes a un pescado, porque el pescado ha estado siempre dentro del agua. Pregúntaselo a una persona que puede ver el agua desde otra perspectiva. Si tú quieres saber realmente qué es el matrimonio, nosotros no podemos ir a consultar a un psiquiatra o a un psicólogo o a la doctora Corazón o a un consejero matrimonial que no use la Biblia, porque el matrimonio no es un invento humano. El matrimonio nosotros no lo inventamos. El matrimonio fue el diseño divino de Dios desde el principio, para que nosotros pudiéramos en esta mañana comprender su significado, su santidad, la importancia de luchar por nuestro matrimonio, la importancia de entender que la felicidad tiene un precio y de saber que si queremos pagar ese precio, podemos ser felices. Cuando Dios dice en la Biblia, en Génesis 2:18, que el hombre no era bueno que estuviera solo, Dios nos está diciendo que el hombre está incompleto sin la mujer. En otras palabras, Dios no tuvo el propósito de formar a un hombre independiente de otro ser humano que es la mujer, sino que desde la perspectiva divina, el hombre necesita una media naranja. El hombre, de acuerdo a Dios, no puede ni siquiera desarrollarse, ni crecer, ni tampoco poder comprenderse, ni ser una persona estable emocional, ni psicológica, ni espiritualmente, si no tiene a su compañera. Desde luego que hay excepciones, porque el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7 nos dice que Dios le ha dado a muchos seres humanos el don de la continencia. El don de la continencia es abstenerse de relaciones sexuales durante toda la vida, y estos son 1 entre cada 5,000 personas. Entonces dice Pablo que si no tienes el don de la continencia, más vale casarse que quemarse. Entonces, generalmente hablando, la Biblia dice que el ser humano fue creado una mitad, y la otra mitad, dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo Dios entonces, y Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El orden divino de la creación es tan importante para poder comprender el matrimonio. La Biblia dice que el hombre no fue sacado de la mujer, sino que la mujer fue sacado del hombre. Un gran conferencista dijo hace algunos años
que Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que el hombre la pisotee. Ni tampoco Dios hizo de la cabeza a la mujer para que la mujer sea la que gobierne, sino que Dios sacó de la costilla de su costado a la mujer para que el hombre la tenga junto a él, la cuide, la proteja y la apapache. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios tenía un propósito específico de unir a dos seres humanos del sexo opuesto para que los dos pudieran avanzar en la vida, en la jungla que es la vida. El hombre va por delante con el machete abriéndose campo y la mujer detrás como su ayuda idónea, empujándolo, animándolo, echándole porras, diciéndole: mi vida, tú puedes, levántate, etcétera, etcétera. Porque si la mujer no comprende cuál es su papel de ir empujando al hombre, entonces la mujer se convierte en una carga para el hombre. Hay muchas mujeres que yo he escuchado que le dicen al hombre: mi madre bien me lo dijo, eras un tonto, no sé para qué me casé contigo. El marido llega del trabajo y la mujer le contesta: si siempre me lo dijo mi abuela, que nunca, ni para bolero servirías. Entonces, esta situación hace que en el matrimonio comiencen las fricciones y los problemas serios, porque los dos son ignorantes del primer peligro que puede hacer matar un matrimonio. Si ustedes en esta mañana no entienden que nadie nos puede ayudar más que Dios, y si ustedes no entienden que no existe un matrimonio sin problemas, métete eso en la cabeza. No existe el matrimonio perfecto. Todos nosotros, mi matrimonio, tu matrimonio, pasamos siempre épocas difíciles, nos peleamos, etcétera, etcétera, pero tenemos que comprender y tenemos que ser maduros para enfrentar los problemas, jamás por la puerta del divorcio, nunca, porque Dios odia el divorcio, Dios abomina el divorcio. Siempre en Cristo hay respuesta, siempre en Cristo hay una puerta que no vemos, siempre en Cristo viene una ayuda sobrenatural que nos puede mostrar en dónde está la salida, pero tenemos que conocer el plan de Dios respecto al matrimonio. ¿Qué pues es el matrimonio y por qué existe el peligro de que tantos matrimonios se enfrenten a la muerte del matrimonio? En primer lugar, el matrimonio no es una unión libre. No es una unión libre. Actualmente está muy de moda vivir en amaciato. Solamente en el estado de California, en los Estados Unidos, existen más parejas viviendo juntas sin casarse que casadas. Y yo me encuentro constantemente por todos lados parejas que, pues, me caes bien, te caigo bien, vámonos a un departamento juntos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que esto es pecado delante de Dios. A esto la Biblia le llama el pecado de la fornicación, relaciones sexuales ilícitas, y la Biblia condena el sexo usado fuera del matrimonio. Para justificar su posición, muchas parejas dicen: es que ¿por qué un pedazo de papel cochino nos va a estar uniendo si nos amamos? Yo necesito un pedazo ahí que se llama certificado de matrimonio. Y con esta excusa, las muchachas principalmente son engañadas por los hombres. Sin embargo, la Biblia nos muestra en Romanos capítulo 13 que todos los seres humanos debemos sujetarnos a todas las autoridades civiles, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. De manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. En otras palabras, la Biblia dice que los gobiernos humanos, fíjense ustedes, no solamente el matrimonio, los gobiernos humanos tampoco son inventos del hombre. El hombre no dividió la tierra entre México, Estados Unidos, Guatemala, etcétera, etcétera, sino que Dios, desde la Torre de Babel, en el capítulo 11 del Génesis, Él es el que originó los diferentes lenguajes y las diferentes lenguas, y Él es el que dividió los océanos y la tierra, y todo está construido para que los gobiernos sean usados por Dios para restringir la maldad. El propósito principal en la Biblia, por lo cual Dios fundó los gobiernos, es para que los gobiernos, a través de sus autoridades,
no importa que sean totalitarios o comunistas, cualquier forma de gobierno, en cierta manera, están restringiendo el mal. De manera que la Biblia dice que aquí en México, cuando una pareja va con el juez por lo civil, en ese momento el juez les extiende ese pedazo de papel que le llaman muchos, y ese pedazo de papel es un certificado de matrimonio. ¿Para qué sirve este pedazo de papel? Este pedazo de papel es un pacto que se firma con testigos. Dios es un testigo, la sociedad es otro testigo, y escúchame muy bien, muchachita, cuando tú tienes este papelito, como tú le llamas, si tu marido y Chencho de repente te quiere abandonar y que ya no me gustas a los 6 meses, pues tú con ese pedazo de papel que dices que no sirve para nada, te presentas con un juez y con un abogado y le obligas a Chencho a que te mantenga. Es tu única defensa judicialmente para poder hacerle cumplir una responsabilidad. ¿De qué otra manera podríamos nosotros ligarnos legal, moral y espiritualmente? Es imposible que podamos decir, es que tú no sabes que a lo mejor a los 7 meses Chencho se va con otra. ¿Y qué te va a dejar embarazada? ¿Te va a dejar con el departamento? ¿Qué seguridad tienes tú para tu futuro, para tus propios hijos? ¿Quieres que tus hijos sean bastardos? Si él realmente te quiere, oblígalo a casarse delante de Dios. Y si un hombre ama a una mujer, no se la lleva de amante, la casa delante de Dios, delante de la sociedad y delante de ella. Y le dice enfrente del juez, te prometo delante de Dios, de la sociedad y de ti, que te seré fiel hasta la muerte, que ni la muerte, ni las enfermedades, ni una parálisis, ni la pobreza nos podrán separar, porque hemos sido unidos y nadie puede destruir el matrimonio más que la muerte. Y si ustedes no comprenden eso, seguiremos formando matrimonios inmaduros, matrimonios que están arrastrando, como decía hace unos momentos el señor Godoy, miles de hijos, sueltos sin padres, porque a cada quien le da como le da la gana, y no importa mi egoísmo, me cae mal, nos vamos mal, y nos divorciamos, y los hijos, ¿qué? Un divorcio es como una granada que explota y siempre hiere a más de 15, 20, 30 personas. Los daños son irreparables. Los daños se comparan a la palabra que dice Génesis 2:24. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre. Versículo 23, Génesis 2:23. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y el versículo 4, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra unir es la palabra hebrea que significa pegar con goma. Miren ustedes lo que Dios dice del matrimonio. Esto es la mujer, esto es el hombre. El matrimonio es ponerle goma a esta hoja y ponerle goma a esta otra y unir estas dos hojas de esta manera. Una vez que nos unimos el matrimonio, la Biblia usa una palabra, serán una sola carne. En otras palabras, desde la perspectiva divina, ya no somos dos, somos uno. Aun cuando mantenemos los dos nuestra propia individualidad, delante de Dios somos una carne. Y dice 1 Corintios capítulo 6 que el que se une delante de Dios, un espíritu es con Dios. Entonces, el matrimonio no es una unión libre, tenemos nosotros que sujetarnos y comprender esto. El matrimonio son 3 cosas principales. Dice Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre. En primer lugar, el matrimonio es abandonar los parientes, el cuñado, el suegro, la tía, el hermano, el perico, el gato, el chivo, y todo se queda atrás. Es abandonar el pasado. Ya no me traigo mamá a mi casa, ni me traigo a mi suegra a vivir conmigo, ni a mi hermano, ni a mi papá, ni a nadie. El matrimonio es romper las relaciones de parentesco, no de una forma humana porque seguimos amando a nuestros padres, pero sí de una forma física, porque uno de los más grandes peligros del matrimonio es terceras personas viviendo contigo en tu hogar. Si tú quieres que tu matrimonio dentro de muy pocos meses se destruya, síguele con tu suegra en tu casa.
No es, a mí no me culpen, a mí no me persigan, a mí no me critiquen, peleense con Dios. No es el plan de Dios, damas y caballeros, no es el plan de Dios que vivamos con otras personas en el hogar. El plan de Dios es que cuando tú te cases, mandes a tus suegros a comer ostiones del Ajusco. Allá que se queden en el Ajusco, del Popocatépetl, lo más lejos, suegros, dejen por favor a sus hijos en paz. Que se pelearon, déjenos que se peleen. No es el arcángel Gabriel casado con la angelina querubina. El matrimonio, vuelvo a repetir, es la unión de dos seres totalmente diferentes, llenos de problemas por tanto pecado que hay en nosotros. Y tenemos que enfrentarnos y aprender. Los recién casados tienen que enfrentarse a crecer y enfrentar los problemas siempre, siempre ellos con la palabra de Dios. La peor cosa que una suegra pueda hacer, la peor cosa que pueda hacer una mujer, es que cuando le hable la muchacha, ¡mamá! Ya me pegaron, yo nunca creí que fuera esto el matrimonio, yo me esperaba otras cosas del matrimonio. Ahí está la inmadurez. ¿Qué creías que el matrimonio era? Es que la muchacha vio demasiado a Viviana y a Colorina en la televisión. Demasiadas telenovelas, demasiada Cenicienta, y fueron felices por los siglos de los siglos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La realidad es que tenemos que luchar. Tenemos que pelear, tenemos que crecer, y nadie puede crecer más que cuando la espada se mete y se calienta en el fuego y se agarra el mazo, y el mazo comienza calientito el acero a ser golpeado, y cada golpe nos forja, nos templa, nos desarrolla el carácter para sufrir por Cristo. Cuando la señora le dice, vente mijita, vente pobrecita de mijita, este monstruo la va a crucificar. Mira, señora, si la crucifica, dale gloria a Dios. Porque la única forma, vuelvo a repetir, de aprender es abandonando el padre y la madre y enfrentándonos allá, lejos de los familiares y de la influencia, etcétera, etcétera. Y desde luego estoy hablando de una forma general. Hay ocasiones, yo conozco varias parejas, que no tienen ninguna otra alternativa más que traerse al hogar a la suegra porque no tiene a nadie, es paralítica o tiene este problema, y en casos muy, muy especiales no hay más que traer al papá que está enfermo, que tiene 80 años de edad, pero estoy hablando de casos muy, muy especiales. Cuando estos casos no son especiales, si hay suegras o suegros en esta mañana, harían bien de rolarse y estar 3 o 4 meses con cada hijo, pero no se les peguen como parásitos 6 meses. Porque ustedes van a comenzar a ser la causa de problemas muy serios. Y ya sabes una cosa, que las prioridades delante de Dios son las siguientes. Antes de que yo fuera casado, mi prioridad eran mis padres, y los seguimos amando, y la Biblia dice que sigamos honrando y respetando a nuestros padres. Pero la Biblia dice que una vez que yo me caso, mi prioridad ya no son ellos, es mi esposo. Así es mi esposo. Y ellos quedan en segundo lugar. Viene la señora ahorita y me va a agarrar ya la salida a bolsazos. Oiga, señora Dulcin, pero yo le di el ser. ¿Cómo que yo soy segundo lugar? Yo le di el ser. Señora, pero ahora él se va a unir a otra esposa y les va a dar el ser a otros chilpayatitos. Entonces, tenemos nosotros que aprender que el matrimonio es abandonar el pasado. En segundo lugar, dice la Biblia, en el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es una unión triple. Es una unión física, es una unión intelectual o emocional, y es una unión espiritual. Si ustedes se casan bajo la unión física, que porque está muy guapo o está muy linda y se parece a cierta artista de cine, si ustedes se casan por el físico, van a fracasar. Van a fracasar porque el físico se acaba y los problemas se disuelven inmediatamente por las cuestiones de que el matrimonio estaba basado en una premisa totalmente equivocada. Tiene que haber también una congruencia en las cuestiones mentales. Una vez me preguntó un señor que si podría un doctor
casarse con una sirvienta. Y no es cuestión de recriminación ni mucho menos, pero mi pregunta es, ¿de qué van a platicar? Entonces, no es posible, ¿verdad?, que una persona que tenga muchos estudios se case con una tonta, ni con una muchacha muy inteligente que se case con quilbabotas. Tiene que haber forzosamente compatibilidad y esto nada más se puede descubrir a través de un noviazgo santo delante de Dios, sin tocarse. No quiero hablar del noviazgo ahorita, vamos a hablar pronto del noviazgo, pero dentro del noviazgo cristiano no hay tal cosa como becho y abacho. Es un noviazgo platónico, limpio, puro, donde la palabra de Dios está en medio, donde hay respeto, donde nadie busca lo suyo, donde Cristo tiene que gobernar, si quieren la bendición de Dios en su matrimonio. Y en tercer lugar, el matrimonio es una nueva unidad. Dice la Biblia, ya no son dos, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que es una unión indisoluble. Damas y caballeros, no hay divorcio. Te casaste, te amolaste. El matrimonio no es como comprar un coche, cambiar de modelo cada año. Hay tanta gente que cambia de modelo cada año de coches y cambia de casa, en el matrimonio no. Yo le decía el otro día a un joven que estaba aconsejando para casarse, cuando tú vas a comprar un coche, no es cierto que vas al lugar donde los venden y le examinas la carrocería y te fijas si no tiene golpes y lo ves y te agachas, le checas la compresión al motor. Fíjense todo lo que hace para poder comprarse un coche, porque estamos invirtiendo algo que nos va a redituar un servicio. ¿Por qué es entonces que actualmente se están casando tan rápido las parejas? Hay muchachas que a los 15 días de conocer al muchacho ya se besan y se abrazan. Hay otras que les ganan, son campeonas de maratón. A las 24 horas de conocer al muchacho ya se están besando y abrazando con él. Y al mes ya tienen el matrimonio hecho. Los dos se casan desvielados totalmente. El matrimonio es una unión indisoluble y la Biblia dice en el libro de los Efesios capítulo 5, versículos 28 al 29, que cuando nosotros no comprendemos esto, nos estamos atrayendo un mal hacia nuestra vida. En otras palabras, todo el daño, escúchenme muy bien, todo el daño que le hagas a tu pareja, todo el mal que le hagas a tu esposa o a tu esposo, todo lo que sembramos tendremos que recoger. El pecado, la Biblia dice, es como un boomerang. El boomerang es un aparato que los australianos usan y lo avientan y regresa otra vez. Así es el pecado. Todo lo que haces y lo que le avientas a tu esposo y lo que le avientas a tu esposa, la Biblia dice que te lo vas a regresar. ¿Por qué? Dice Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia usa el símil, la comparación de la iglesia con el matrimonio. Fíjense ustedes lo santo y lo profundo del significado del matrimonio en la Biblia. La comparación más grande del matrimonio es la iglesia. ¿Qué cosa es el matrimonio? Abandonar el pasado y a unirse con un nuevo ser. ¿Qué es la iglesia o el cristianismo? Cuando recibes a Cristo, abandonas la dianética, abandonas la masonería, abandonas la teosofía, abandonas la metafísica, abandonas todas las filosofías y te unes a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te unes a Cristo, te conviertes a Cristo, te entregas a Cristo porque estás convencido que Cristo es donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque si tú no entras a una consagración y no te conviertes así a Jesucristo, entonces eres como las personas que tienen 4 o 5 amantes. ¿Crees en Cristo? Sí, también creo en Cristo, también creo en Buda, también creo en la brujería, y agarras a Cristo y lo pones junto con tus otros dioses amantes. La Biblia dice, no puedes servir a 2 amos. El que viene a Cristo es porque ha reconocido que es Él, el Señor, el Salvador, el Alfa, la Omega, el principio, el final, el pan de vida, la resurrección y la vida.
y abandonas todo absolutamente para unirte con la persona del Hijo de Dios. Por eso el matrimonio se compara con la iglesia. Y así también como en el matrimonio puede haber adulterio, también puede haber adulterio espiritual cuando te casas con Cristo. Un cristiano que ama el mundo, la Biblia le llama en Santiago capítulo 4, almas adúlteras. Cuando tú te vas al mundo y a servir al mundo y quieres también servir a Dios, Dios dice, eres un adúltero. Me casé contigo, dice Cristo, para que me seas fiel a mí, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En tercer lugar, el matrimonio se enfrenta con otro peligro y es ignorar quién es la cabeza en el hogar. Decía un gran psicólogo cristiano en la ciudad de San Diego, California, el doctor Tim LaHaye, que el 85% de los homosexuales, el 85% de los homosexuales provienen de hogares donde la mujer mandaba. Esto es alarmante. ¿Cómo es que un niño comienza a inclinarse y a comenzar a batear con la izquierda desde joven, cuando la influencia de la madre es más fuerte que el papá? ¿Cuál es el fenómeno o el mecanismo psicológico en la mente de los seres humanos? Desde que Dios instituyó el matrimonio, Dios quiere que nosotros sepamos, queridas mujeres, que donde manda capitán, no gobierna marinero. Que en un barco, y por favor, yo le pido a Dios en esta mañana que me ayude para poder explicárselos y lo entiendas. No, la Biblia no es, tienes que hacer esto, es un dogma de fe. La Biblia tiene una razón detrás de cada mandamiento. Y la razón siempre es, escúchenme, nuestra felicidad. Dios nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Y abrió las manos en la cruz del Hijo de Dios para que nosotros comprendiéramos que el Hijo de Dios moría por nosotros porque el amor de Dios se derramaba, se volcaba en la sangre derramada en esa cruz. Y si Dios nos entregó a su Hijo, ¿no creen ustedes también que Dios quiere que seamos felices? Entonces tenemos que obedecerlo. Tenemos que entender que sus razones son prudentes, sus razones son sabias. Cuando una mujer no entiende lo que dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La Biblia nos muestra que no puede haber dos jefes en un hogar. No puede el papá decirles, vayan a la fiesta, y la mamá, no vayan a la fiesta. No puede el papá decirles, vamos de vacaciones a Cancún, y la mamá dice, no, vamos a Tequesquitengo. No puede el papá decir, Pepito, te quedas 3 días castigado, y llega la mamá y le dice, Pepito, puedes salir. Cuando en un hogar existen estos conflictos de liderazgo, inmediatamente comprendemos que la mujer no conoce la palabra de Dios. Que la mujer ha heredado el matriarcado tal vez hasta de su bisabuela. Y viene de pura familia de generalas. Y está acostumbrada a que desde que se casaron, ella es la que truena el chicote. Una vez contaron un chiste de 2 compadres. Y el compadre le dice al otro compadre, oye compadre, me voy a casar y quiero que me des la receta para que desde la luna de miel mi esposa comprenda que yo soy el que trueno los chicharrones. Y el compadre le dijo al compadre, cómprate un gallo y te lo llevas a tu luna de miel. Y cuando en la primera noche de bodas al otro día cante el gallo, te levantas inmediatamente y le agarras el pescuezo y tuerces y gritas, aquí solamente canto yo. Regresaron de la luna de miel. Y le preguntó el compadre al otro compadre, ¿cómo te fue, compadre, en la luna de miel? Pues muy bien, cantó el gallo, sí. ¿Y qué pasó? Dice, no, pues se paró ella primero que yo. Y este chiste es una grande verdad, porque desde la luna de miel se comienzan a perfilar
¿quién es el que lleva el liderazgo? ¿No es verdad? Y si ustedes se casan en Cristo, y tú eres mujer, no te trates de levantar en la primera noche de bodas, apretar el pescuezo al gallo. Comienza a crucificarte, comienza a entregarle el liderazgo a tu esposo. Si te casas con un hombre que es tímido, pusilánime, y tú tienes un carácter tremendo, eras hija de Hussein, etcétera, etcétera, vas a tener que calmar tus ímpetus, y si tú quieres que tu matrimonio sea bendecido por Dios, que aprender a someterte al liderazgo de tu marido, porque la Biblia dice, mujeres, estén sujetas a Cristo como Cristo es cabeza del hombre. La palabra sujeción significa ponerte bajo el control del marido. Esto no significa, repito, que seas una esclava ni una sirvienta, porque el marido también tiene que aprender que el marido es la cabeza del hogar y como cabeza del hogar tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice Efesios capítulo 5, versículos del 24 en adelante, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor del marido hacia la mujer, número 1, es un amor sacrificial. ¿Cómo nos amó Cristo? Cuando yo volteo y veo una cruz, y veo a un hombre con sus brazos extendidos, y veo que le han golpeado la nariz, le rompieron las orejas, le destrozaron la faz de su rostro, le pusieron espinas en la cabeza, le taladraron las manos y los pies, le pegaron y le golpearon su espalda y le desgajaron todos los tejidos subcutáneos con un látigo de 4 colas romano con puntas de hueso y con puntas de plomo, le hicieron y le pusieron una carga en la cruz, lo acostaron sobre la cruz, toda la sangre empapada en la cruz, se les guajó toda la sangre cuando le quitaron el manto, lo levantaron entre el cielo y la tierra y cayó la cruz y cayó el Hijo de Dios y bajo todos esos sufrimientos Él nos dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Conoces tú ese perdón? ¿Qué te ha hecho tu marido que no puedas perdonar? ¿Qué te ha hecho tu esposa que no les puedas perdonar? Después de lo que Él nos perdonó a nosotros. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Maridos, entréguense a sus esposas en un amor sacrificial. ¿Qué es el amor? Tú puedes a tu mujer llenarla de abrigos de mink, le puedes comprar su Lincoln Town Car, la puedes mandar a Las Vegas, la puedes mandar a Palma de Mallorca, ahí en Europa, y tú crees que por estarla comprando la amas. Sin embargo, no tienes tiempo para poder tener comunión con ella, ni sacrificarte por ella. Hay maridos que un día íbamos subiendo la carretera a Cuernavaca en tiempo de frío, en diciembre, y veníamos mi esposo y yo con una pareja atrás de nosotros, y la hermana flaquita, delgadita, así toda frágil, y él traía una chamarrota así de borrego, así grandota. Llegamos ahí como a la altura de Tres Marías, y la hermana venía así yo, temblando, ¿no? Y aquel, aparte gordote y con toda la chamarrota. Total que se supone que eran cristianos. Yo me enojé tanto que paré el carro y le dije, oye, ¿realmente tú amas a tu esposa? Claro que la amo. ¿Estás bien, huerta? Le dije, ¿sabes una cosa? Que me paré, le dije a mi esposa, sácame una Biblia que tengo ahí de bolsillo, y le leí Efesios 5, donde dice, maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Él debería
aprender que el marido tiene que tener atenciones con la mujer, proveer sus necesidades, apapacharla, de vez en cuando llevarle el desayuno a la cama, cuidarla, tener vacaciones con ella, lavar la ropa de vez en cuando. Digan ustedes, maridos, si las señoras no merecen eso. Nosotros tenemos 7 días a la semana, 7 días a la semana, y siempre los hombres tenemos, no importa en qué trabajes, tenemos un día de descanso. Pregúntale a tu esposa, ¿cuál es su día de descanso de ella? El 90% de las mujeres no tienen día de descanso. El domingo es el peor día para ellas. Es cuando más tienen que levantarse los niños, que la iglesia, que por aquí, por allá. Y si tú no le das a tu esposa un día de descanso, vas a ver a tu esposa muy pronto en un hospital psiquiátrico. Le van a gritar Juana la loca. Y en último lugar, otra de las amenazas del matrimonio es la inmadurez y la pornografía. Miles de matrimonios se están divorciando porque dicen lo siguiente: no nos comprendimos. Fíjense qué excusa. Incompatibilidad de caracteres. Él era muy tosco, me gritaba mucho, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser maduro? Porque el matrimonio es para personas maduras. Ser maduro significa, en primer lugar, de tener una conciencia absoluta y convencido de que sin Cristo, sin Dios en tu hogar, nunca podrás vencer. Nosotros somos demasiados egoístas y débiles para unirnos a una persona de por vida sin la ayuda de Dios. Dicen que el matrimonio es como una yunta de bueyes arando. Si a los bueyes les quitas el yugo que traen en medio, él se va para acá y él se va para allá. La Biblia dice que el yugo que une al matrimonio es Jesucristo. Y si no es Jesucristo el Rey y el Señor de tu casa, te vas a ir para acá y te vas a ir para allá. Entonces, la madurez es, número 1, reconocer que separados de Cristo, nada podemos hacer. No seas orgulloso, no seas independiente, no seas demasiado religioso para creer que con el domingo de 11 a 10 o de 10 a 11 estás cumpliendo con la religión. La vida cristiana es una vida diaria con Cristo. Diario leer la Biblia, diario orar, diario tener comunión, como con tu esposa. ¿Tú puedes ver a tu esposa nada más de 10 a 11 los domingos? Así es la unión con Cristo. Repito, el matrimonio es como la iglesia. Nos casamos para tener comunión con Jesucristo diario. Te casaste para tener comunión con tu esposa diario. En segundo lugar, la inmadurez es entender que no existe ni el hombre ni la mujer perfecta. El matrimonio y la unión de dos seres, repito, somos totalmente diferentes. Las mujeres son hormonalmente, emocionalmente, psicológicamente diferentes totalmente a nosotros. Todos los maridos maduros saben que nuestra esposa pasa un día o 4 días al mes donde tiene cambios hormonales drásticos y en ese tiempo ni siquiera la toques. Llévale sus chocolatitos, llévale sus flores, va a gritar y no es que esté endemoniada. No es de que yo no aguanto a mi esposa, es que tienes que comprender que sus emociones son afectadas por sus hormonas, no tiene demonios ni tampoco vive en pecado, ella está siendo afectada físicamente, tienes que tener compasión y misericordia. El matrimonio es entender que no hay perfección, que somos diferentes, que tenemos que tener pleitos, no puede haber matrimonio sin pleitos, sin diferencias, tiene que haber fricciones, tiene que haber sombrerazos, tiene que haber que nos vemos 3 meses, que 4 meses, y otra vez volvemos a seguir peleando por él. Pero no entiéndelo, no existe la mujer perfecta, ni el hombre perfecto. Los matrimonios de los artistas de cine, ese es su error. Vean a la señora Taylor, 9 matrimonios. ¿Por qué? Porque es una mujer inmadura emocional y psicológicamente. ¿Por qué es inmadura? Porque cree que va a encontrar al hombre de sus sueños. Y no existe el hombre de tus sueños. Ay, pero es que, Pepe,
se parece al de cuando el viento se lo llevó. Y otras mujeres que creen, no, es que me hubiera casado con ese hombre. Hubiera sido más feliz, es espiritual, es esto y el otro. Otros hombres, es que esa mujer, la del coro, con esa me hubiera casado. Tan linda, tan bonito que se arregla, tan espiritual con su Biblia, siempre orando y siempre viviendo en fantasías, en mundos que no existen. Abre los ojos en esta mañana y la del coro no es tu esposa está junto a ti. Y con todo y cómo está, es tu esposa, aprende a amarla. Tu esposo está junto a ti, no es Pancho Villa tu esposo. Es un hombre con defectos y tienes que aprender a amarlo. Y en tercer lugar, la inmadurez es entender que la intervención constante de terceras personas puede minar las defensas del matrimonio. En México, principalmente, los hombres son muy dados a mamá. Esto en la psicología se le llama el complejo de Edipo. Y el hombre comete un error gravísimo cuando le dice a la esposa, no me hiciste los frijoles como me los hace mamá. Y no te vistes con los vestidos que mamá se ponía. Y mamá, y mamá, y mamá. Y está con mamitis. Y ella se comienza a acorralar y comienza a ser absorbida y comienza a frustrarse porque no es como su suegra. Y vamos de vacaciones, mamá tiene que venir conmigo. Imagínense llevarse a la luna de vacaciones a la mamá. Imagina llevarte a la suegra de vacaciones. Por eso no pueden funcionar. Esto es inmadurez desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico. Y tenemos también que una de las graves atentados y amenazas que han acabado de destruir al matrimonio en el siglo XX es la pornografía. La pornografía es una droga tan peligrosa que cuando llega al hogar, cuando la pornografía se introduce a un hogar, ya sea a través de revistas o de los famosos videos, la pornografía es como la radiación nuclear que comienza a contaminar nuestra vida interior. La pornografía comienza a desarrollar dentro de nuestras mentes fantasías sexuales que no existen más que en esa película. La pornografía comienza a minar poco a poco nuestras defensas matrimoniales y acaba conduciéndonos siempre al adulterio. Llega un momento en que ves tanta pornografía que te has seducido totalmente y quieres una mujer como la que está en la película, como la que está en las revistas, y comienzas a prepararte psicológicamente para cometer adulterio en cualquier momento con tu secretaria, con una muchacha, con el doctor, con el panadero, con el lechero, etcétera, etcétera. Pero la pornografía ha contribuido más que cualquier otro factor en los últimos 25 años a la destrucción y al divorcio de cientos de matrimonios. Porque cuando en un matrimonio las relaciones sexuales no son bendecidas por Dios, cuando en un matrimonio el sexo no es algo santo y sagrado y bendecido con la mano de Dios, las relaciones sexuales equivocadas conducirán tarde o temprano a un juicio de Dios. Damas y caballeros, la Biblia nos dice en esta mañana, tienen ustedes delante de sus hogares la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan ustedes hoy a quién quieren servir. La Biblia dice, aquí os pongo la bendición. He venido para que tengan vida, dice Jesucristo, y vida en abundancia. He venido para bendecir tu casa, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu trabajo, para que descubras la razón y el propósito de tu existencia. Pero tú tienes que escoger. Tú eres libre de hacer decisiones, pero no eres libre de escoger las consecuencias. ¿Escucharon lo que dije? Podemos escoger lo que querramos en la vida, pero las consecuencias de nuestras decisiones no las podremos controlar. Escoge a tu amante y vete con ella. Eres libre para hacerlo, pero acuérdate que las consecuencias no las podrás controlar jamás.
Y en esta mañana, dice la Biblia, les pongo la maldición. ¿Quieren ustedes recibir la maldición? Dice Dios, rechacen la luz. Di en esta mañana, no te necesito, Dios, no te necesito, Jesucristo, yo soy una persona buena, de por sí yo nunca he tenido problemas en mi matrimonio, yo soy así, yo soy asá. La Biblia dice que en ese momento tú te sitúas como los fariseos, como las personas que dicen, yo con el domingo de 11 a 12 me conformo. La Biblia dice, Jesucristo vino para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer en esta mañana, me preguntarás, para que yo pueda salir por esa puerta con la seguridad de la bendición de Dios en mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer, me preguntarás tú en esta mañana, cuando mi esposa y yo estamos a punto de divorciarnos? ¿Qué puedo hacer yo en esta mañana cuando mi hogar se está desmoronando, se está destruyendo? La Biblia dice, arrepiéntanse de sus pecados. Número 1. Hasta que tú no te des cuenta, amiga que me escuchas, amigo que me escuchas, que tú y yo somos responsables y que el divorcio no es culpa de él ni de ella, porque en todo divorcio los dos tienen la culpa, hasta que no reconozcamos nuestra responsabilidad delante de Dios y le pidamos perdón y nos arrepintamos profundamente por nuestros pecados, por haber vivido sin Dios, por haber pecado contra Él, por no haber sido líderes espirituales, ni las mujeres que Dios quiere, hasta que no hagamos esto, no podremos tener el perdón de Dios. En segundo lugar, crean en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer que Él es Dios, el Santo de Dios, el Justo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que con su sangre, con su muerte, con su sacrificio, hizo posible que nosotros tuviéramos el perdón de pecados y la vida eterna. Y en tercer lugar, simplemente en esta mañana, inclina tu rostro y dile a Dios desde tu lugar estas palabras. Mi Señor y mi Dios, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. En esta mañana he visto, he oído que tu palabra puede ser la medicina para mi hogar. En esta mañana estoy arrepentido, arrepentida, porque mi vida te ha ofendido gravemente. Y quiero, Señor Jesucristo, que me perdones, no en base a mis buenas obras, no en base a mis sacrificios, perdóname en base de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Perdóname por tu sangre, por tus sufrimientos, por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Y te pido que me des el perdón por mi esposo, el perdón por mi esposa. Ayúdanos a seguir unidos, ayúdanos a mantenernos delante de ti santos, irreprensibles. Bendice nuestro hogar, Señor. Santifica nuestra relación. Guíanos con tu Espíritu. Muéstranos en la Biblia cómo debemos portarnos el uno con el otro. Y en esta mañana, Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida en este momento como mi Dios y mi Salvador. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestro matrimonio, danos la gracia de perdonarnos el uno con el otro y guíanos a la vida eterna, porque te lo pedimos para la gloria de aquel que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. En el nombre de Jesucristo. Amén.